Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. El estudio del capítulo 4 de Primera de Samuel nos muestra una historia muy triste, pero es la realidad que atravesamos cada uno de nosotros al alejarnos de Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel en este momento. Recordemos en los capítulos anteriores que la condición espiritual de Israel venía degradándose. Aún los hijos del sacerdote Elí, quienes eran los sacerdotes Ofni y Fines, ellos estaban comportándose de manera terrible. Habían tomado en poco la posición que Dios les había dado como sacerdotes y hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y tanto el pueblo como ellos se estaban alejando de Dios cada vez más. Dios había mandado una advertencia y un profeta habló a Elí, su padre, haciéndole saber que vendría juicio sobre su descendencia por el comportamiento de sus hijos y porque él como padre no había estorbado el actuar de sus hijos. El capítulo 4 nos muestra este juicio, el terrible desenlace para una familia que había sido seleccionada para poder llevar el mensaje de Dios al pueblo, y también el desenlace del pueblo, quienes se habían apartado de Dios. El capítulo 4 comienza con una batalla entre los filisteos, quienes eran los mayores enemigos de Israel, descendientes de Cam. Ellos se establecieron en las costas cerca de Gaza y Egipto, y su misión siempre fue estar presionando a los israelitas para que fueran desocupando territorio y ellos ocuparlo, por supuesto. En esta batalla, Israel iba siendo vencido contundentemente. Estaban desesperados, así que sus ancianos tuvieron la idea de ir y traer el arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto era un cofre sagrado que había sido hecho por los israelitas por mandato de Dios y que en él se guardaban los 10 mandamientos, también la vara de Aarón y también una muestra del maná. Este era recordatorio de la provisión, de la protección y también de la palabra de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios mismo, así que pensaron que al portar el arca y llevarla al centro de la batalla, Dios no podría negarse a manifestar su poder y por tanto darles la victoria a ellos. Sin embargo, en la condición espiritual que el pueblo de Israel se encontraba, esto era una manera de querer torcerle el brazo a Dios y manipularlo. Pues ellos hasta cierto punto creo que estaban conscientes que no habían buscado a Dios en todo el tiempo anterior y lo estaban buscando pero de una manera equivocada, pues estaban buscando la manifestación del poder de Dios para su propio beneficio, pero no estaban buscando a Dios mismo, a la persona de Dios, a su presencia. Y esto suele suceder en nuestras vidas. A veces pasamos mucho tiempo olvidándonos de Dios, dejando pasar uno y otro día sin leer su palabra, sin estar en su presencia, sin tener comunión con Él, sin percatarnos de quién es Él en nuestras vidas. Y vamos alejándonos de Él. Pero luego nos encontramos en un momento de crisis y desesperación y tratamos por todos los medios que sea el poder de Dios manifestado para ayudarnos a resolver esa situación. Y realmente nos volvemos egoístas porque no le estamos dando el lugar a Él, porque lo estamos buscando por conveniencia nuestra, pero no para agradarle a Él en nuestra intimidad, teniendo comunión con Él a diario, hablando, comunicándonos con Él, admirándole. El buscar a Dios de esta manera viene a ser en cierta manera
buscarle como si fuese nada más un amuleto, el cual nosotros usamos para tener buen suceso en alguna situación en la que estamos en problemas. Y Dios no es un amuleto, no es un símbolo, no es un ídolo, es una persona, es nuestro creador, es nuestro Señor. Y Él anda buscando personas que deseen entregarse por completo a Él, que deseen tener una comunión con Él y no buscarle solo como un amuleto para salir de problemas o de situaciones difíciles. Al buscar el arca, los israelitas estaban demostrando que prefirieron el símbolo en lugar del Dios mismo. Se estaban acordando que en tiempos pasados, quizás cuando conquistaron Jericó, el arca iba entre el pueblo. Sin embargo, en ese momento era siguiendo las direcciones específicas de Dios y el arca iba siendo transportada por los sacerdotes. Y esa victoria, la victoria en Jericó, fue respuesta de un pueblo totalmente humillado a Dios. El arca también era llevada cuando las aguas del río Jordán se partieron para dar entrada y dar lugar al paso de los israelitas. Quizás ellos pensaron, como esto sucedió anteriormente, va a suceder ahora. Sin embargo, la condición espiritual de ellos no permitía que la presencia de Dios se manifestase con poder y victoria en ese momento. No porque Dios no lo pudiera hacer, sino porque ellos se habían alejado de Dios. Ellos no estaban dando lugar a su palabra, desechaban su palabra. Proverbios 28:9 nos dice: la oración es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. El Señor permanece con su pueblo mientras sus mandamientos son obedecidos, mientras Él es honrado. Él honra a los que le honran, pero a los que no le honran, Él les tiene en poco. Y aquí el aparentar que tenían cercanía con Dios trayendo el arca no honraba a Dios en lo absoluto. Al contrario, estaban demostrando que estaban teniendo el arca como un ídolo mismo, y el Señor se va a encargar de destruir cualquier ídolo que venga a interponerse entre nosotros y Él. En este caso, el arca es usado como un amuleto, pero en nuestras vidas muchas veces nosotros usamos versículos como un amuleto que los repetimos sin tener conocimiento, o a veces los decimos solo por decirlos, pero realmente no estamos entendiéndolos y no provienen de un respaldo de nuestra relación cercana con Dios. Un amuleto pueden ser hasta buenas acciones, pueden ser nuestro servicio al Señor cuando no se hace con una motivación correcta, y tal vez solo lo estamos haciendo para poder asegurar que nada nos va a pasar, para podernos sentir confiados que Dios nos protege, pero nuestro corazón lejos de Dios, eso no va a traer buenos resultados. No podemos forzar una actitud espiritual. Nuestra condición espiritual se va a ver como resultado de nuestra comunión con Dios a diario. Al haber llevado el arca del pacto en medio de la batalla de esa manera, como un amuleto, como un ídolo en sí mismo, una gran tragedia se desenlaza. La derrota fue inminente. Ahora ya no solo eran 4,000 muertos, sino 30,000 muertos del ejército de Israel. Fueron notablemente derrotados. Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, murieron en esta batalla el mismo día, así como se le había profetizado al sacerdote Elí. Y no solo eso, el arca fue capturada. El arca que debía permanecer en ese lugar santísimo, en ese centro de adoración,
ese trono en donde la presencia de Dios se posaba, ahora estaba en manos del enemigo. ¿Que acaso las cosas se podían poner peor? Pues sí. Un varón benjamita de la tribu de Benjamín huye en una condición deplorable, haciendo saber que había tristeza en su alma. Su ropa estaba rota, llevaba su cabeza cubierta de tierra, de cenizas, y llega hasta donde estaba el sacerdote Elí. El varón mensajero le hace saber a Elí que han sido derrotados en batalla, que sus hijos han muerto, y lo que es aún peor, que el arca del pacto ha sido llevada por los filisteos. En ese momento, cuando este varón menciona que el arca del pacto ha sido capturada, el sacerdote Elí cae con su propio peso, se desnuca en ese mismo instante y muere. La esposa de Fines, que seguro al escuchar todas estas noticias se ve desesperada, aterrorizada, estaba embarazada y entra en trabajo de parto en ese mismo instante. Da a luz un hijo, a quien llaman Icabod, que significa la gloria de Dios es traspasada, es decir, sin gloria. Un gran abatimiento se hace presente en el pueblo de Israel. Se cree que en este momento la ciudad de Silo fue destruida, por lo que leemos en el Salmo 78, del versículo 60 al 64, en donde se está relatando la historia de la nación judía desde el tiempo de la esclavitud hasta el reinado de David. Y dice el Salmo 78, versículo 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Así que el desenlace nos muestra una gran tragedia que comenzó con el alejarse de Dios, con el tomar en poco su palabra, con desechar su voluntad. Qué diferente historia hubiera sido que en lugar de ir a traer el arca, se hubiesen humillado y se hubiesen arrepentido y hubiesen buscado el rostro de la presencia de Dios. Salmo 51, 17 nos habla que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Y Isaías 57, 15 nos dice que Dios habita en el corazón contrito y humillado. Así que, mis amados hermanos y hermanas, nosotros sabemos cuál es el camino de regreso a la presencia del Señor. Si a un caso nos hemos sentido que estamos lejos de Él, si comenzamos a sentir y a saber que estamos siendo dirigidos por nuestros propios deseos, por nuestro orgullo, por la vanidad, si nos estamos deslumbrando por el materialismo de este mundo, si estamos anhelando esas riquezas que provienen del mundo y estamos dejando a un lado los tesoros que vienen del Señor, debemos saber que estamos lejos de Él. Debemos saber que hemos dado pasos en dirección contraria hacia donde Él está y que debemos caminar de regreso. Debemos dar la vuelta, que es convertirnos. Debemos venir a sus pies en una actitud de arrepentimiento y debemos mantenernos ahí. La vida cristiana no se basa en encuentros furtivos con el Señor. Se basa en una relación constante, en un diario hablar, en un diario rendirnos a Él, en una búsqueda constante, de manera que cuando el enemigo se aproxime a nosotros, como lo hicieron los filisteos, no debamos recurrir a amuletos, sino que sepamos ir a la presencia del Señor, habitar bajo sus alas, saber que es su persona la que manifestará su gloria, de modo que podamos ser instrumentos para dar a conocer su gloria y no tener ese nombre como Icabod,
traspasada es la gloria de Dios. Es un triste final para una familia que había sido escogida, que había sido glorificada por Dios. Y usted y yo nos hablan la palabra que nosotros hemos sido escogidos, justificados y glorificados por Dios. Así que mantengámonos como tal, mantengámonos firmes, obedientes a su palabra, no desviándonos a derecha ni a izquierda, sabiendo que a través de nuestras vidas su gloria es evidente para las vidas de aquellos que aún no han experimentado ese encuentro verdadero con Dios. Recordemos que es en la presencia y en la persona de Dios en quien encontraremos provisión, palabra y poder en su autoridad. Así que no busquemos amuletos, tampoco hagamos uso de Dios como si fuese un ídolo al que agarramos y desechamos en el momento que lo necesitamos. Sepamos que Dios es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y que cada uno de estos capítulos venga a enriquecer nuestro conocimiento de Dios en el sentido que nos lleve a buscarle a Él personalmente, que no lo veamos como un objeto al que podamos tomar y desechar cuando mejor nos parezca. Debemos saber que no podemos llevar una vida victoriosa si no es de acuerdo al plan que Él tiene trazado en nosotros. Allí encontraremos realización. Nada de este mundo nos va a poder dar la satisfacción de haber cumplido con buen suceso la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero para gloria de Él y no la nuestra. Que Dios les bendiga y les guarde, les amo mucho.